Bueno, buen día para todos y todas. Digo buen día porque estamos tempranito haciendo este video, que trata más que nada sobre el primer tema que tenemos, que teniendo la posibilidad de que es un tema que ustedes ya vieron el año pasado con el profesor Aguilar en Historia Argentina y Americana, podemos ya directamente ir avanzando e ir comentando sobre este tema. Aprovecho también para mandar un saludo a mi mamá. No, aprovecho también para hablar un poquito del programa que habíamos dicho, ¿sí? Que a grandes rasgos se divide en tres grandes segmentos. Este primer segmento que comenzamos hoy tiene que ver con lo que nosotros llamamos introducción. En realidad no es una introducción de un solo tema, un solo texto, ¿no? Está pensado justamente en englobar lo que fueron las causas, el desarrollo y las consecuencias de la revolución, como para poder ya sí adentrarnos bien a lo que es el tema de Americana siglo XIX, que tiene que ver con todos esos otros ejes que está postulado para la unidad número 2, para el segundo segmento, quiero decir, ¿no? Así que bien, vamos a comenzar con el texto, que es un texto lo selecciono el de texto de Lori Sanata, lo selecciono porque es un texto realmente muy discutible, ¿sí? Muy discutible por la postura y las explicaciones que da el autor con respecto a fundamentalmente las causas de por qué se producen las revoluciones en América Latina. Como ustedes ya sabrán, ¿no? Hay ya una muy vieja discusión a estas alturas. Este es un libro bastante nuevito dentro de todo, ¿no? Y ya hay una muy vieja discusión historiográfica que tiene que ver con esa historia centrada o contada desde Europa, ¿no? Esta historia eurocéntrica, y otros tipos de historias que fueron surgiendo posteriormente para analizar los procesos históricos, fundamentalmente los procesos históricos americanos, que tienen que ver con una mirada puesta ya desde América. Lo vamos comentando al texto y después ustedes, una vez que terminan de ver todo el video, podrán opinar, podrán preguntar, podrán agregar, podrán cuestionar. Pero adelantando un poco esto, está claro de que tiene una mirada muy eurocéntrica, ¿sí? Desde los procesos de revolución e independencia en América Latina. Es una mirada muy eurocéntrica la que tiene el autor, eso lo vamos adelantando. Y eso se nota en principio en el capítulo que seleccionamos, ¿sí? Capítulo 2, la independencia en América Latina, se nota en principio porque en las causas comienza destacando la cuestión de las invasiones napoleónicas, ¿sí? Sin ninguna duda. El autor plantea algo así como que lo que generó o lo que preparó todo el escenario para que se produzcan, para que venga después las revoluciones en América, fue las reformas de mediados del siglo XVIII, las reformas borbónicas por los españoles, las reformas pombalinas por los portugueses. Eso preparó el escenario y el autor dice que el fósforo que terminó de provocar este gran incendio que va a terminar con las revoluciones y con la posterior independencia de los países latinoamericanos, o de la mayoría de los países latinoamericanos, fueron las invasiones napoleónicas. Tuvo que ver con Napoleón Bonaparte. Bueno, Napoleón Bonaparte, ¿no? Y esa Francia imperial, por un lado, arrastró a España durante muchos años. Recordemos de que hay, esto no lo dice el texto, pero lo habrán visto el año pasado, cuando cursaron Historia Argentina y Americana, habrán visto de que las dos grandes potencias para ya finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX van a ser Gran Bretaña y Francia, y que van a tener, ambos van a tener como una especie de aliado de lujo. Los británicos van a tener a Portugal y los españoles, y los franceses van a tener a los españoles, ¿no? Entonces, España sufre un arrastre
dice el autor, por parte de esa Francia napoleónica, ¿no? Se mete en guerras y en líos que va a terminar perjudicando para un imperio que tiene una muy amplia colonia como dominio, ¿no? Como es España. Y fundamentalmente también, eso lo que hace es que corte las comunicaciones, ¿sí? Y acá viene un primer cuestionamiento al tema, ¿no? Loris Anata plantea de que este arrastre que provoca Francia a España hace de que España pierda comunicación, ¿sí?, con sus colonias. En realidad acá cabe una pregunta que es ¿cuándo hubo una comunicación tan fluida entre España y sus colonias? ¿Sí? Parece que ese tipo de control de comunicación tan directa nunca lo hubo, ¿sí? Está claro de que, bueno, las cosas van a cambiar a partir de las intervenciones franco-españolas, pero nunca tuvo esa comunicación muy fluida. Entonces, por un lado tenemos a una España que está siendo arrastrada, una España amiga, entre comillas, de Francia, que está siendo arrastrada por Francia con todos los sucesos europeos y que no permite tener un control de sus colonias, ¿sí? Y por el otro lado está las invasiones, ya en 1807, las invasiones francesas a Portugal, y el otro año, en 1808, la misma España aliada, ¿no?, que provoca una ruptura total de las comunicaciones, ¿no? Entonces, fueron múltiples los efectos que tuvo este tipo de proceso histórico europeo. Por un lado, y acá viene el segundo cuestionamiento, dice de que a partir de ahí declinaron los grandes imperios, ¿sí? Cuando se declinaron los grandes imperios está hablando de Portugal y está hablando de España. Entonces ahí viene otra pregunta para hacerle al autor: ¿hasta qué punto podemos considerar a España y a Portugal como grandes imperios hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX? Está claro de que Portugal y España son dos grandes imperios en los siglos XVI y XVII, eso es incuestionable, pero hacia el siglo XVIII y el siglo XIX se ve también claramente cómo esas dos potencias, esos dos imperios comienzan a descender en importancia y empiezan a subir los otros dos, que es Gran Bretaña y Francia, que muy posiblemente, entre varios factores, ¿no?, pero muy posiblemente tenga que ver con las revoluciones industriales, ¿no?, de fines del siglo XVIII, la primera revolución, y hacia mediados del siglo XIX, la segunda revolución industrial, ¿no? Muy posiblemente haya ese tipo de desvío. Pero bueno, el autor plantea esa declinación de los grandes imperios a partir de esos hechos. El otro efecto tiene que ver con la influencia que permitió esos sucesos europeos, la influencia de las nuevas ideas, ¿no?, de las ideas liberales, sobre todo del iluminismo, ¿sí?, plantea el autor, que va a llegar a América. Y finalmente otro de los efectos tiene que ver claramente con que va a permitir un inicio de revoluciones y de independencia en América Latina, ¿no? Entonces, esos serían los efectos globales, generales, que plantea el autor, que va a dar inicio a esas invasiones napoleónicas y esos sucesos en España. Otra cuestión que tiene que ver con una crítica que se le puede hacer al autor es que él afirma de que las invasiones napoleónicas provoca un corte abrupto, provoca un abrupto corte del cordón umbilical, ¿no?, pensando en España y América como que están súper unidas, y que las invasiones napoleónicas provoca de repente un corte en ese cordón. Bueno, primero, el cordón umbilical no se cortó abruptamente. Está claro que sucedieron toda una serie de cosas que fueron cortando ese cordón, y nuevamente vamos a la cuestión de la comunicación y esa idea de unidad que plantea, ¿no? El autor plantea una especie de unidad inalterable, incorrompible entre España y América, cuando realmente no fue tan así, ¿sí? Digamos, ¿hasta qué punto es abrupto? Sería la pregunta para hacerle al autor sobre ese punto.
Y para poder responder esto, hasta qué punto es abrupto, es importante ver esa multicausalidad del proceso de revolución e independencia que tuvo para el caso del continente americano, ¿no? Y para eso armamos una línea, una doble línea de tiempo, ¿no? Porque claramente es importante los sucesos europeos, pero los americanos también, ¿sí? Entonces armamos una línea de tiempo. Bueno, en la línea de tiempo de arriba vamos a poner los sucesos americanos, en la línea de tiempo de abajo vamos a poner los europeos. Partimos en 1750 porque el autor plantea algo, pero otros autores también, ¿no? Que tiene que ver con las reformas borbónicas y pombalinas. Que son las que preparan un poco el terreno, que son las que en ese intento de modernización y de control, férreo control económico, ¿no? Y político, que quieren tener y que quieren volver a tener estos imperios, el español, el hispánico y el portugués sobre sus colonias, a partir de estas reformas. Evidentemente van a generar un nuevo contexto, ¿no? Un nuevo ambiente que va a repercutir en América, porque después nosotros vamos a ver más adelante que va producto de esa reforma, el aumento de impuestos y demás, va a terminar generando ciertos levantamientos en América, a veces por parte de criollos y a veces por partes de las sociedades nativas, ¿sí? Otro punto central acá, para 1776, es la independencia de Estados Unidos. Sin ninguna duda, la experiencia de Estados Unidos, de las 13 colonias para ese momento, es fundamental para también comprender un poco lo que sucede en América, ¿no? Primero, Estados Unidos es el primer país en el continente americano que logra independizarse, más allá que no está bajo el dominio español o bajo el dominio portugués, pero en principio se logra independizar de una gran potencia como es Gran Bretaña. En principio también, y en esa puja, en ese enfrentamiento que había entre Francia y Gran Bretaña, los franceses terminan apoyando a los norteamericanos en ese proceso de independencia, y en ese apoyo está España también, ¿sí? Nuevamente, volvemos, Francia termina arrastrando a España, ¿sí? Para poder concretar esa independencia norteamericana, que para Francia mucho efecto no va a tener, más que sobre todo el triunfo, ¿no? de que haya, o la alegría que haya perdido sus colonias en América, o las colonias más importantes en América, los británicos, pero no va a tener una secuela porque Francia no tiene grandes colonias en América, sí España, ¿sí? Pero sobre todo también la independencia de Estados Unidos es muy importante porque primero es un ejemplo de que se podía llevar este proceso de revoluciones y de independencia, pero sobre todo porque va a empezar a gestar un modelo político, ¿no? de forma de gobierno, que luego va a ser muy tomado por los países latinoamericanos, por varios de esos países latinoamericanos. Tenemos 1780, nuevamente esto es lo que hablábamos de las reformas borbónicas y pombalinas, pero por lo menos las reformas borbónicas
esas reformas borbónicas van a generar una serie de levantamientos, de revueltas, de rebeliones de nativos, ¿sí? Fundamentalmente esas rebeliones de nativos se da en el Alto Perú. Habrán visto los levantamientos encabezados por Tupac Amaru, ¿sí? En el Alto Perú y en Nueva Granada. Lo que nosotros hoy podríamos decir, hoy Colombia, ¿no? Venezuela. Colombia y Ecuador. Venezuela es una capitanía general que está aparte. Ecuador y Colombia sería lo que nosotros llamamos hoy Nueva Granada. Un punto también muy importante en estas causas de la revolución es el año 1789, claramente, ¿no? Acá hay que hacer una doble lectura. Está fundamentalmente planteado desde el plano de las ideas, claramente, también de la acción. Bueno, en Europa, como ya todos imaginarán, tenemos la Revolución Francesa. Tenemos la Revolución Francesa. Y para América tenemos una de las primeras logias muy importantes que va a intentar, ya desde un plano ideológico, de la influencia del iluminismo, va a intentar sentar las bases para esa revolución, para esa independencia. Es la logia Reunión Reunión Americanista, ¿sí? O Logia de los Caballeros, Logia de los Caballeros Racionales, que está liderado por el venezolano Francisco Miranda, ¿sí? Y que se da en el plano de las ideas y que está vinculado con las ideas francesas. Después tenemos 1804, que tenemos al segundo país que logra su independencia en el continente americano, que es Haití. ¿Sí? La independencia de Haití que va a ser historiográficamente no se le ha dado, hay una gran cantidad de estudios sobre la independencia de Haití, la cuestión de la esclavitud. De hecho, muchos plantean de que por lejos es la revolución, es el ejemplo de revolución e independencia desde abajo más importante que se tiene en América. Pero lo cierto es que así como hay una gran cantidad de estudios que se ha dedicado a Haití, muchos historiadores, cuando trabajan de manera general, como este texto o como el texto de Alperindongui, cuando se trabaja, estos historiadores cuando trabajan de manera global los procesos de independencia, de revolución e independencia de América Latina, muchas veces ni siquiera señalan el caso haitiano, ¿no? Pero bueno, claramente, recordemos también, creo que lo habrán visto con Aguilar esto, recordemos también que el caso de Haití no solamente se tiene que liberar de su madre patria, por decirlo de alguna manera, que va a ser Francia, sino que además termina peleando con las otras dos potencias, Gran Bretaña y España, ¿sí? España que quería recuperar esa parte de la isla, ¿no? Porque tenía Santo Domingo, y los ingleses también intentando en esa rivalidad con los franceses obtener la producción azucarera fundamentalmente en Haití. Entonces, la independencia haitiana es un antecedente muy importante para lo que va a ser la revolución. Después tenemos 1805, lo que se conoce como la batalla de Trafalgar,
Es una batalla muy importante porque va a ser una batalla muy costosa, es una batalla marina, ¿no? Donde, bueno, claramente las fuerzas marítimas británicas terminan venciendo históricamente, ¿no? Se ha destacado como fuerza marina, termina venciendo a las flotas franco-españolas, ¿sí? Terminan derrotando a las flotas franco-españolas, y va a ser un duro golpe, ¿no? para esas potencias. Inmediatamente lo que hace Napoleón es decretar para 1806 lo que se conoce como bloqueo napoleónico, que bueno, es ese cerco que no permite de que ingresen los barcos ingleses comercializando en Europa. Esto va a tener repercusiones porque los ingleses van a venir para América. A nosotros nos toca de cerca lo que se conoce como la primera invasión inglesa en el Río de la Plata. La primera invasión inglesa en el Río de la Plata. Pero también los ingleses tuvieron una influencia a partir de este año. Ya anteriormente lo habían querido tener y lo habían tenido, pero un interés comercial, ¿no? A partir de 1806. Y después tenemos los sucesos que habíamos dicho en Europa, ¿no? 1807, la invasión a Portugal por parte de las potencias, por parte de Francia, ¿no? Que es cuando la Francia napoleónica, cuando Napoleón le pide el permiso para poder pasar al rey de España, a Carlos IV, y bueno, Carlos IV tiene que ceder porque evidentemente como potencia es muy inferior. Ahí es cuando, bueno, acá tenemos la segunda invasión inglesa. Ahí es cuando decide la corte de Braganza, la corte portuguesa, logra huir, ayudado por los ingleses, antes de que los franceses lleguen a Lisboa, lleguen a Portugal, logran huir para sus colonias en América, hacia Brasil. Acá sucede lo del 1808, que tiene que ver con que va a abdicar, a renunciar Carlos IV, y lo que hace Napoleón, porque abdica a favor de su hijo Fernando VII, ¿no? El heredero al trono. Y lo que va a hacer es que Napoleón Bonaparte lo que va a hacer es poner en prisión a Fernando VII, y va a colocar a su hermano, a José Bonaparte, ¿sí? Bien, entonces, luego 1809 es cuando comienzan a llegar las noticias llegan muy tarde hacia América, muchísimo. Lo que se va a hacer en España es hacer una corte, unas juntas en realidad, la famosa Junta de Cádiz o Junta de Sevilla, y en 1810, como todos sabemos, comienza todo un movimiento muy importante en los diferentes rincones de América Latina, sobre todo en los centros administrativos, en las grandes ciudades, ante toda esta revolución, esta revuelta de que el rey Fernando VII estaba en prisión, pero aparte también cuando llega la noticia de que había caído la Junta de Sevilla en manos de los
franceses, ¿no? Entonces, acá comienza también la organización de juntas para que se produzcan esas revoluciones, ¿sí? Bien, entonces un poquito de esquema como para ir viendo por un lado de que claramente hay un peso, es importante los sucesos europeos, uno no lo cuestiona, pero también al mismo tiempo observar de que los sucesos que van ocurriendo en América son muy importantes para poder comprender todo ese proceso revolucionario. Bien, bueno, retomando con las invasiones napoleónicas, ¿no? ¿Por qué dice o por qué sostiene Lorenza Nata de que las invasiones napoleónicas fueron el pandemonium, dice él, de las revueltas en América y demás, ¿no? Bueno, para eso lo que hace es distinguir o comparar el proceso que sufrió en este periodo que está acá, el proceso que sufrió España o la América hispánica, por decirlo de alguna manera, con el proceso que va a sufrir la América portuguesa, ¿no? Con Brasil. En esas distinciones lo que observa es que claramente Brasil o Portugal tuvo otro tipo de suerte, ¿no? Primero porque la corte de Braganza pudo ser trasladada bajo la protección de los ingleses hacia sus colonias. La familia real llegó enterita a España, ¿no? A Brasil, quiero decir, y no sufrió esa decapitación, dice, ¿no? Cuando habla de decapitación está hablando obviamente de que no se le cortó la cabeza. ¿Qué sería la cabeza en este caso? Sería el rey, sería la corte, ¿sí? El autor, vuelvo a repetir, enfatiza muchísimo en lo que es la legitimidad política para comprender todo esto, ¿no? Para el autor, el proceso de revolución en América Latina se da fundamentalmente por la falta de legitimidad política que va a generar esa nueva situación. Esa nueva situación, estamos diciendo, estos sucesos europeos que va a terminar provocando modificaciones en cuanto a las sucesiones de los reyes y demás, ¿no? Entonces, Portugal había permanecido ileso de todo ese proceso, por lo menos su corte y sus reyes, y por lo tanto esa autoridad continuaba en Brasil, y por eso sostiene el autor que es una idea que muchos historiadores sostienen, de que Brasil tuvo una especie de independencia indolora, ¿no? Una independencia donde no se derramó sangre, donde se dio de una manera gradual, donde no hubo resistencia, aunque más adelante, cuando veamos el caso de Brasil, con Boris Fausto, él junto con otros historiadores van justamente a cuestionar todo esto, ¿no? Este panorama que se ha construido en torno a Brasil. Pero lo cierto es que el texto, para poder comparar, ¿no? Porque para la América hispánica la invasión napoleónica es muy importante para poder ver eso, lo que hace es una comparación con Brasil. Entonces, por un lado, en Brasil se mantienen las autoridades políticas y por lo tanto la legitimidad de poder, mientras que en España sucede todo lo contrario, ¿no? En principio, Napoleón termina encarcelando al heredero del trono, a Fernando VII. Además de eso, coloca en su lugar a su hermano, a José Bonaparte, ¿no? Es decir, España está gobernada por un francés. Esto genera también de que gran parte de España se genere la resistencia y que se empiecen a formar las juntas, la junta que gobiernan en nombre del rey Fernando VII, ¿no? Las juntas provisorias que gobiernan en nombre de él, ¿no? Pero lo cierto es que la figura del soberano, la figura del rey, dice
Sanata, la figura del rey, que era la que permitía la unidad y legitimaba la unidad entre España y sus colonias, se termina por hacer añicos, ¿sí? Termina por romper. Entonces, ante esta nueva situación, en América hispánica se comienzan a formular preguntas que en la América portuguesa no se habrían formulado, ¿no? Por un lado, ausente el poder legítimo, ¿no? El rey, ausente el rey. ¿Quién debía guiar el reino? ¿Y bajo qué derechos o con qué derechos podía guiar y tener el poder, ese poder político? José Bonaparte podría ser uno, las juntas podría ser otro, o en definitiva, lo que provocaba la nueva situación era que todos serían nuevamente libres hasta la vuelta del rey, ¿sí? Hasta la vuelta del rey. En definitiva, lo que se termina por perder en la América hispánica, que no sucede en la América portuguesa, es ese principio de unidad. ¿Sí? Es ese principio de unidad que lo legitimaba la figura del rey. Bien. Ya para terminar con esto de las causas, también indicar que el autor plantea, más allá que pone todo el peso claro. Bueno, se había cortado, continuamos con el fragmento que había quedado. Habíamos dicho, ¿no?, que más allá de que el autor pone todo el peso sobre las causas europeas, sobre los hechos europeos, como las causas más importantes en el proceso de revolución, independencia, también él señala esto de las causas endógenas y exógenas, ¿no? Claramente las causas endógenas tienen que ver con los hechos que van sucediendo dentro del continente americano, y las exógenas tienen que ver con estos hechos europeos, ¿no? Por lo menos si nos paramos desde América. Si nos paramos de Europa, sería al revés. Y también lo que habla el autor son de causas estructurales y de causas conjunturales, ¿no? Como ejemplo que habíamos puesto en la línea de tiempo, como ejemplo de causas estructurales podemos decir la reforma borbónica, que termina formando una estructura. Coyunturales podríamos dar el ejemplo que tanto insiste Loris Sanata, que es la invasión napoleónica, ¿no? Una coyuntura en particular. Bien. Hablando de la fase autonomista, ¿no? Hablando de esa fase autonomista que va a tener América Latina luego de la independencia. Está claro de que lo que va a suceder en América Latina luego de las noticias que van a llegar tardías, pero las noticias que van a llegar sobre Fernando VII no van a seguir un proceso lineal, ¿no? Cada caso de América Latina es muy particular en ese proceso de revolución e independencia, estoy queriendo decir, pero más allá de eso tan heterogéneo, de esos procesos tan heterogéneos, el autor señala dos rasgos generales, comunes, que vale destacar de esas etapas. Uno que tiene que ver con que primero se van a crear en América, se van a crear juntas, ¿no? Se va a tomar el modelo español o las decisiones que se habían tomado en España tras la invasión napoleónica, se van a ir creando juntas que van a gobernar en nombre del rey, ¿no? Eso como primer punto. En realidad las únicas juntas que realmente pudieron mantenerse o perdurar en el tiempo fueron las juntas de Caracas y la Junta de Buenos Aires. Después el resto de la junta, por conflictos entre españoles y criollos, por disidencia en la relación que tenía que tener la Junta, la Junta de Bogotá, por ejemplo, con la Junta de Cádiz, en esos tipos, la vinculación que tenía que tener y demás, terminó generando disidencia y terminaron disolviendo varias de esas juntas. El otro rasgo general, y también vinculado con el tema de las juntas, tiene que ver de que todas son juntas provisorias, ¿sí? Eso sí lo destacan todas las juntas, salvo alguna
algún caso excepcional, ¿no? Pero la gran mayoría no formula para nada la idea de independencia. Es algo muy, es decir, se gobierna en nombre del rey Fernando VII. Es una solución transitoria que se tiene en ese momento. Es algo muy discutido historiográficamente, el autor no le dedica espacio, pero obviamente es algo muy discutido, ¿no? Algunos dicen que sí, en realidad no se tenía ningún tipo de proyecto ni nada. Otros mencionan que directamente sí se tenía un proyecto, pero era justamente una estrategia para ganar tiempo por parte de los criollos, estamos hablando, ¿no? Una estrategia para poder ganar tiempo para llevar adelante ese proceso después de Revolución y de Independencia. Pero en fin, son dos rasgos generales que aparecen acá. En este periodo podemos notar dos etapas, que sería bueno, seguramente ya lo saben, pero se podría indicar de esta junta y de estos procesos. Tenemos la primera etapa que va de 1810 hasta 1814, ¿no? En esa primera etapa es justamente cuando se forman las juntas. Se forma la Junta en América tras, ¿no?, las noticias de Fernando VII, pero también de que había caído la Junta en Sevilla. Y en 1814 es cuando está la restauración de Fernando VII, ¿no? Dentro de esta primera etapa fue sin ninguna duda una etapa, si se quiere, de fracaso para la experiencia de América Latina. Se dictaron, dentro de esta etapa se habían dictado la independencia de la Capitanía General de Venezuela, dicta su independencia, y dicta su independencia también el Virreinato de Nueva Granada, pero es muy efímero porque los españoles logran nuevamente tener el control y por lo tanto muy pocas juntas terminan quedando de pie también tras esta etapa, tras la vuelta de Fernando VII, que acá obviamente tenemos que indicar que Napoleón había perdido en Waterloo, ¿no? Y por eso culmina esa primera etapa. Lo cierto es que lo único que se seguía manteniendo en pie en realidad era la independencia de Haití, que ni siquiera había sido un proceso anterior, como dijimos, ¿no?, que había comenzado en 1804 y que de hecho ni siquiera estaba involucrado tan directamente España con todo esto, ¿no? La segunda etapa sigue la etapa más exitosa, es una etapa mucho más exitosa. Comienza claramente con 1814, ¿sí?, con lo mismo, es cuando Fernando VII no solamente va a volver a su trono, sino que va a empezar a exigir, ¿no?, la devolución de todas sus colonias, pero además, ahora lo vamos a charlar, la representación de su poder absoluto, que va a ser toda una cuestión, toda una confrontación en la misma España. Y esto termina en 1824 con la batalla de Ayacucho, ¿sí? Es la última batalla importante del último bastión español que queda en América y que pone fin, digamos, al dominio español dentro de gran parte de América. Van a seguir habiendo colonias españolas, ¿no?, claramente, Puerto Rico, Cuba, pero en definitiva es cuando se termina de consumar esa revolución y esas independencias que se habían dictado, ¿bien? Bueno, esto así a grandes rasgos. Claramente fue la etapa que tuvo mayor éxito, ¿no? Se lograron realmente consolidar esas independencias. En el medio de todo esto creo que hay algo muy importante para destacar, que es en esta parte, que es en 1812.
Primero, en España surge lo que se conoce como Consejo de Regencia, que va a desplazar a la Junta de Sevilla, ¿no? Y ese Consejo de Regencia va a citar a representantes de América, ¿no? Para poder para votar y terminar de confeccionar una constitución, ¿no? Que es la famosa Constitución de Cádiz de 1812. Esa constitución es muy importante, muy importante en varios aspectos. Primero, la constitución lo que hace es nuevamente legitimar el dominio de España sobre América, sobre las colonias. Es muy importante porque lo que va a hacer es poder darle legitimidad política, ¿no? Que se había perdido por la figura del rey, que estaba en prisión. Pero además, lo que va a hacer esa constitución muy importante es limitar el poder absoluto del rey. Es decir, ya por constitución, cuando Fernando VII vuelva al trono, va a haber una constitución que va a estar limitando ese poder político. Eso va a generar para 1814 toda una confrontación muy importante entre los absolutistas, ¿no? Y los constitucionalistas en España, que va a provocar de hecho un enfrentamiento civil en el cual Fernando VII no va a poder terminar de enviar los contingentes hacia América, hacia las regiones que no acataban al rey Fernando VII, que habían dictado la independencia, por ejemplo, mismo Buenos Aires, ¿no? Y va a lograr consumar, digamos, se va a terminar de lograr vencer a los últimos focos españoles que habían acá, y esos focos españoles que quedaban acá en América no van a recibir el apoyo ni de recursos ni de hombres de España, por esos mismos problemas que tienen allá. Ahora bien, ¿cómo fue esa asamblea que se dio en Cádiz para poder terminar de votar esa constitución? Bueno, primero cada centro administrativo en América debía mandar un diputado, un representante, que ese representante podía ser blanco europeo estando acá, podía ser criollo, podía ser indio, podía ser mestizo, ¿sí? Se aceptaban cualquiera de las etnias. Y tenían que ir hacia Cádiz. Bueno, los americanos formaron una especie como de partido, por decirlo entre comillas, ¿no? Partido americanista, porque llevaban una serie de propuestas, ¿no? Obviamente era el momento para aprovechar y hacer, sí, reconocer todavía la soberanía española, pero poder hacer ciertas demandas que ante los reyes absolutos no se habían podido hacer. Entre ellas, bueno, algo muy obvio que tiene que ver con pedir una igualdad entre españoles y americanos, ¿no? Una igualdad de derechos y demás. La libertad de comercio es otro de los puntos que se pide, que se exigen, ¿no? Y el acceso a cargos civiles y cargos militares, que era lo que no se permitía, ¿no? Lo que la estructura colonial no permitía. Bueno, fue claramente aplastada, todas esas propuestas no fueron aceptadas en lo absoluto, ¿no? Pero bueno, esa asamblea no permitió, yo dije recién que invitaba a los americanos a la participación, ¿no? A partir de su representante, pero estaban exceptuados que envíe Caracas y Buenos Aires, porque estaban catalogados como las colonias rebeldes, que no acataban ni a la Junta de Sevilla ni ahora el Consejo de Regencia. Bueno, esa experiencia, la experiencia de la Constitución de Cádiz, fue de gran importancia porque
habíamos dicho de que la experiencia de la Constitución de Cádiz fue de importancia por dos motivos que destaca el autor. Primero, fue la primera experiencia en elecciones, ¿no? Por primera vez América pasó por esa experiencia, obviamente con todas las restricciones que uno puede imaginar, de quiénes podían votar, de quiénes no, pero es la primera experiencia de elecciones que tiene América. Eso por un lado es importante. Por otro lado es importante porque, bueno, quedó a las claras a partir de lo que se resolvió y a partir de cómo se terminó aplastando las propuestas que habían llevado los americanos, quedó en claro la reconfirmación del poder español en América, ¿no? Por eso parece como muy importante. Bueno, finalmente ya para concluir y para terminar esto, me gustaría destacar algo que agrega, una discusión que agrega Lori Sanata, que tiene que ver con el tema de la independencia, ¿no? Que tiene que ver con esto de las ideas de la independencia y demás, ¿no? Cuáles fueron los móviles que terminaron llevando a la independencia. Hay una postura, un conjunto de historiadores que lo que plantean, y esto es quizá lo que uno más ha escuchado, de que claramente están las ideas liberales detrás de todo esto, ¿no? Asociado al iluminismo, asociado también a la influencia norteamericana, pero está esta idea de la independencia se formula porque no se quiere obedecer más a una monarquía absoluta, ¿no? Se intenta llegar a las libertades del hombre, no esta idea, cuando decimos la libertad del hombre te estamos también diciendo de que el poder no tendría que residir en Dios, ¿no? Según la teoría del absolutismo, ¿no? El poder no reside en Dios, que se lo da a los monarcas y los convierte en absolutos, sino que estaría en la soberanía popular, en la soberanía del pueblo, ¿no? El pueblo sería el que tiene derecho a votar, es el espíritu de la república. Entonces, un grupo muy importante de historiadores destaca este liberalismo, ¿no? Pero otro grupo de historiadores menciona que en realidad los móviles que provocaron la idea de independencia tienen que ver con esas reformas que se habían sucedido tanto en Portugal como en España, que terminaban, reformas borbónicas por ejemplo, ¿no? Que terminaban de consolidar a España como un Estado-nación moderno. Y entonces, en ese Estado-nación moderno, se promovía toda una serie de cambios que modificaba por completo la estructura política, social y demás. Eso es lo que terminó de provocar de que grupos en América Latina forjaran esta idea de independencia. Entonces, es una decisión contraria, ¿sí? o los móviles, los motivos de la independencia, es una decisión contraria a los liberales. Por un lado tenemos un grupo de liberales que dicen de que nos tenemos que independizar porque no podemos más estar bajo el dominio absoluto de España, y tenemos otro que dice nos tenemos que independizar porque la metrópoli ha cambiado y esos cambios no tienen que seguir acá. Nosotros tenemos que seguir manteniendo ese orden, es decir, son conservadores. ¿Sí? Esto es interesante porque generalmente uno generaliza, para el caso de América dice, bueno, no, las ideas liberales, pero en realidad hay historiadores que sostienen esto. Esto viene muy vinculado a lo que vamos a ver más adelante con el caso mexicano, ¿sí? La llamada revolución conservadora. Es un poco un ejemplo de esas posturas que se ha tomado o que han tomado algunos sectores en América, ¿no? Hacer una revolución en la independencia para poder conservar el orden y no alterarlo. ¿Bien? Bueno, por hoy creo que es demasiado con el video. Lo envío, cuando tienen el tiempo ustedes lo leen, lo voy a tratar de enviar antes, así lo pueden ver antes, y cuando nos conectamos, si quieren agregar, si quieren preguntar o lo que fuese o lo que les parece, lo pueden realizar. Así que nos vemos en unas horas.